Comenzamos un nuevo capítulo de este podcast educativo. En el día de hoy, con mis compañeros Manuel y Nachito, vamos a hablar sobre los grandes cambios económicos en Argentina. Pero primero, vamos a hablar sobre el contexto en Latinoamérica. Como ya sabrán, a mediados del siglo XIX, varios países de América Latina se incorporaron a la División Internacional del Trabajo, ya sea como exportadores de alimentos, algunos de materias primas y otros de minerales, ya que después de independizarse, varios países lograron una pacificación interna y formar un sistema económico y jurídico en sus territorios. Ya estaban preparados para comenzar a comerciar. Sin embargo, estas nuevas naciones no contaban con los capitales suficientes para estos procesos de desarrollo autónomos. No tenían ni la población suficiente ni la infraestructura. Por esta razón, mediante varias inversiones de potencias, lograron incorporarse a nuevas tecnologías y manos de obras para poder internarse en este mercado. En este contexto, mis compañeros van a explicar cómo Argentina se incorpora al mercado internacional y las consecuencias que generó. Bueno, antes que nada, me parece muy importante definir un concepto que es el de División Internacional del Trabajo. Eh, Se puede entender la División Internacional del Trabajo como una consecuencia de la unificación del mundo, gracias a la creación de nuevos medios de comunicación y transporte. Bueno, más bien se puede entender a la creación de... No, se puede entender que la creación de la División Internacional del Trabajo es como una consecuencia de la creación del mercado mundial, el que se pudo generar por la creación de esos medios de comunicación y transporte. La División Internacional del Trabajo también se puede definir como una especie de reparto de roles entre todos los países que están involucrados en el mercado mundial, básicamente todos. Argentina, en ese reparto de roles, se vio obligado a cumplir el rol de productor de materias primas, agropecuarias y ganaderas. Eh, Argentina cumplió también este rol, que toda la economía giraba en torno a la producción de materias primas. Pero, claro, era porque Argentina dependía de ese mercado mundial. Era lo que más lo sustentabilizaba. Pero, claro, Argentina no era el único país que dependía de eso. También estaban todos los países europeos que se dedicaban a la producción de los materiales que salían del cruce entre los materiales primos, que generaban los países como Argentina. Entonces, a los países europeos les convenía mucho que la producción de los países que producían la materia prima aumentase. Eso los llevó a invertir en estos países. Ahora mi compañero va a explicar qué es lo que llevó, cómo fue este proceso de inversión en estos materiales. La inversión extranjera consistía en que un país centrista o industrializado sustente económicamente a un país agroexportador. Esto con el objetivo de un comercio más fluido, diseñado para una mayor comodidad de los países centrales, ya que estos únicamente invertían en vías férreas o tecnologías para la producción. En el caso de la Argentina, esta fue apoyada con capital proveniente de Inglaterra, país que financió casi el total del sistema ferroviario del país, a lo que Argentina pagó no solo con dinero, sino que también le otorgó 2 kilómetros de campo hacia cada costado de las vías. También fueron otorgados grandes préstamos, con los cuales Inglaterra se libraba del excedente de capital y en un futuro cobraría dicho préstamo más intereses. Estas actividades generaron una dependencia no solo económica, sino incluso política, ya que en el caso de la Patagonia y el Gran Chaco,
empresas justamente financiadas por Inglaterra generaron un llamado enclave económico. Es decir, que debido a que estas regiones dependían económicamente de dichas empresas, organizaron una especie de estado paralelo al argentino. Todo esto tenía consecuencias muy graves, ya que terminamos endeudados con Inglaterra, les otorgamos muchísimos terrenos en forma de pago y además no logramos una total autonomía, ya que nuestros grandes proyectos eran en base a los intereses de varios países industrializados, pero específicamente Inglaterra, quien era uno de los principales proveídos por nuestras materias primas. Con lo antes mencionado, podemos entender un poco más el por qué Argentina formó y forma parte de la División Internacional del Trabajo, el cómo esto afecta hasta hoy en día nuestra sociedad y economía, y el cómo dependemos de grandes potencias desde nuestros comienzos como un Estado nacional, en este caso, Inglaterra.